Los alumnos de tercer semestre del Grupo 308 del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, plantel 01 Pueblo Nuevo, presentan el tema Antigüedad Grecolatina y Época Feudal, de la materia Proceso Administrativo, impartida por la docente Amelia Mijangos Peralta, Oaxaca, 1 de octubre del 2021. Integrantes del equipo: Carrillo Osorio Yadira, Hernández González Enrique Emanuel, Huerta Martínez Melissa, López Aquino Angélica Liliana, López García Jimena, Márquez Luria Eduardo Saif, Mateos Hernández Jimena Paola, Nolasco Velázquez María Fernanda. En esta presentación hablaremos sobre la administración en periodos de la antigüedad, como es la grecolatina y la época feudal, cómo surgieron, características y los cambios que ha tenido en estas épocas. Esto con la finalidad de conocer la historia y ser conscientes de su evolución. Asimismo, sus métodos utilizados para cubrir sus necesidades en cada uno de los tiempos y espacios determinados. Antigüedad grecolatina. Este periodo abarca con el desarrollo notable del cristianismo y la caída del Imperio Romano, y finaliza con la disolución de la cultura clásica. En este periodo la administración se empleaba mediante el esclavismo, donde la administración se ejercía mediante una estricta supervisión y el castigo físico. También el esclavo carecía de derechos, por lo que esto produjo un bajo rendimiento productivo ocasionado por el descontento y el trato inhumano que sufrieron los esclavos. El origen del feudalismo se sitúa tras la caída del Imperio Romano, el cual trajo consigo una falta de organización y jerarquía entre países, lo que provocó que las invasiones entre estos fueran constantes. Estos dos puntos dieron lugar a sistemas políticos muy inestables y los monarcas ya no podían proteger sus territorios. Además, el clima y las malas cosechas provocaron que muchas sociedades literalmente desaparecieran. Causas. Una de las causas que originó la época feudal fue la caída del Imperio Romano. La segunda causa fue la falta de protección, ya que la falta de una organización y una jerarquía ocasionó que las invasiones fueran más constantes, y esto dio origen a la necesidad de buscar seguridad. Otra causa fue la inestabilidad política, ya que después de la caída del Gran Imperio y la falta de seguridad, ocasionó que los sistemas políticos se volvieran muy inestables, y los monarcas ya no podían proteger sus territorios. La última causa fue el mal clima y las malas cosechas. El clima no cooperó con todo lo que estaba pasando y muchas sociedades desaparecieron. ¿Qué es? Es el periodo que se desarrolló durante la Edad Media y que estableció regímenes de servidumbre. En lugar del esclavo encontramos al siervo, que no es propiedad del amo, pero está fuertemente ligado con la tierra. Si la tierra cambiaba de dueño, el siervo cambiaba de amo. Su organización se basaba mediante niveles jerárquicos, donde el puesto más alto lo tenía el señor feudal y de ahí le seguía el siervo. Esta relación de trabajo se basaba en la prestación de servicios de parte del siervo a cambio de la protección del señor feudal. Las consecuencias del feudalismo fueron una economía rural. Debido a que la expansión y el desarrollo económico se detuvieron, gran parte de la actividad económica que se realizaba era en el campo. La desaparición del libre comercio, debido a la falta de excedentes en la producción, incentivos económicos escasos y leyes que obligaban a las clases sociales bajas a servir a las privilegiadas. El surgimiento de la protección privada. Debido a la ausencia de un ejército robusto, eran los señores feudales los que protegían a los vasallos a cambio de una renta feudal. Y la creación de comunidades localizadas gobernadas por los señores feudales.
Si bien, como hemos visto, hubo muchos cambios en la época, hay unos que son mucho más determinantes que otros. Hay dos bastante importantes que no debemos olvidar. En esa época, los artesanos ocuparon un lugar muy importante. Se volvieron una especie de maestros, donde ellos enseñaban las artesanías que practicaban a sus alumnos, ejerciéndoles autoridad. Y en la jerarquía de la sociedad, su puesto era alto, mientras el que de sus alumnos era bajo. Y otra cosa muy importante, estos talleres se fueron convirtiendo como en las corporaciones o los gremios. Estos lugares donde lideraban el sistema de control, como ahora lo conocemos actualmente. Algunas características de la época feudal fueron las relaciones sociales que había en la servidumbre, aparecieron los talleres artesanales, la administración estaba unida a los criterios del señor feudal, la gran mayoría de siervos se volvieron trabajadores independientes, aparecieron nuevas estructuras de autoridad, también aparecieron los gremios, que eran los que regulaban el sueldo y los horarios. Y por último, las relaciones sociales se caracterizaron por tener un régimen de servidumbre. La crisis del feudalismo comenzó en el siglo VIII y avanzó hasta el siglo XV. En el siglo VIII, los campesinos y las clases sociales no privilegiadas lograron desarrollar técnicas cada vez más productivas, lo que sirvió como punto de partida para la decadencia del feudalismo, permitiendo que se dieran cambios profundos en la organización de la sociedad. ¿Cómo finalizó? Esta época finalizó con los gremios, que eran los que regulaban los horarios, salarios y demás condiciones de trabajo. Son los que anteceden a los actuales sindicatos. Un número considerable de trabajadores se independizó y formó talleres artesanales y el sistema de oficios con nuevas estructuras de autoridad en la administración. Como pudimos apreciar, la administración ha ido evolucionando conforme han pasado los años y conforme han existido los cambios en la humanidad. Esto específicamente hablando de los periodos que respectan a la antigüedad grecolatina y a la época feudal. Por un lado, hemos visto que la administración que se ejecutaba, que se llevaba a cabo en la antigüedad grecolatina, se caracterizaba por una estricta supervisión del trabajo y un castigo físico a las personas que se dedicaban a estas labores de producción. Mientras tanto, en el feudalismo nos encontramos con una relación social de servidumbre entre los señores feudales, que eran los encargados de la administración, y los siervos, que eran los que se dedicaban al trabajo de la tierra. Y estos últimos, conforme iba terminando esta época, empezaron a trabajar de forma independiente, surgiendo de esta manera una nueva estructura de autoridad en la administración y logrando un desarrollo del comercio a gran escala. Y poco a poco empezaron a surgir los gremios. Es importante entender, conocer los cambios y la evolución que ha tenido la administración conforme los años, porque esta va muy arraigada con nosotros como seres humanos y nuestras maneras de organizarnos en grupos para ejecutar planes y así poder cubrir nuestras necesidades.